Cámara, micrófono. Y ya estamos al aire. Chicos, ¿podéis confirmarnos que nos oís? ¿Y ellos ven bien la pantalla? Porque yo la veo al revés. No. Tranquila. Eso es solo en la cámara. De hecho, dame un segundo que te lo puedo corregir también. ¡Pum! Ya está. Con el chat me decías. Vale. Y si Se escucha, ¿no? Okay. Vale, perfecto. ¿Y si yo tuviera que contestar a través del teclado? Sí. Vale. Y para cambiar la diapositiva. El pasador que tienes en la mesa. Y si necesitas escribir. ¿Haces una pizarra inteligente alguna vez? No. Vale. Escribe. Muy rápido. Aquí en el lateral le das con el dedo, seleccionas el pincel, seleccionas pluma y ya. Y si necesitas borrar la misma opción, pero borrado. Pues ya lo tienes. ¿Y esto va a echar para atrás? Hacia adelante, dale. Dale en la pantalla. No. Es que no lo está pillando. Vale. Se ha muerto. Dame medio segundo. Que te traigo. Ay, nos han devuelto la llamada. Deja. Vale. Ok. Pues ya tienes. Y ahora ya puedo empezar, ¿no? Sí. ¿Y cuando acabe tengo que hacer algo? No. ¿Ya hablo y tan normal? Sí, tranquila. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla y durante esta hora vamos a hablar un poquito del manejo del dolor en el paciente en cuidados paliativos. Entonces, a raíz de unas diapositivas que yo he traído, la idea es ir tocando pues, todo lo que podamos del manejo del dolor. Yo tengo un chat delante, cualquier cosa que queráis comentar o que queráis decir o que queráis que paremos la presentación, pues hablamos de ello. Entonces, yo voy a empezar con casos, son casos reales, ¿vale? Entonces, tenemos una mujer, es rumana, natural de Rumanía, 63 años, vive en domicilio con sus 2 hijos, que están en paro, su marido que sufrió un ictus el año pasado y que tiene secuelas motoras leves y de funciones superiores. Además, la paciente convive también con su hermana, que tiene discapacidad intelectual. La paciente es el principal sustento económico de la familia. Esta paciente es diagnosticada de un adenocarcinoma de pulmón en julio del año 2023, debuta con una LOE cerebral, ha recibido radioterapia craneal y además tiene afectación a distancia, con metástasis ganglionares, hepáticas, suprarrenales y está en segunda línea ya de tratamiento. Además tuvo un tromboembolismo pulmonar en septiembre de 2023. Entonces, esta paciente nuestra acude a urgencias porque presenta un dolor invalidante en la región dorsolumbar de 10 días de evolución. La paciente refiere que tiene un EVA de 8/10, que el dolor es constante, que es sordo, que impide la deambulación y que además necesita ayuda para los desplazamientos cortos en domicilio, ¿no? Para hacer vida, cama, baño. No sale a la calle y el dolor claramente mejora con el reposo y empeora cuando se mueve. Además, el dolor le condiciona un regular descanso nocturno con insomnio de conciliación. ¿Qué está tomando la paciente? Bueno, la paciente está actualmente con MST de 20 miligramos cada 12 horas, Sebredol de 5 miligramos de dolor, la heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes por el TED y toma el lorazepam nocturno. El MST es la morfina de sustained release, es decir, morfina de liberación retardada, que damos cada 12 horas, ¿vale? Hay varias presentaciones en el mercado. La pastilla de MST, muy importante, no se puede machacar, no se puede triturar, no se puede partir, ¿vale? Y luego, como iremos viendo más adelante, siempre dejamos medicación para rescate por si a pesar del MST tiene dolor.
Y este dolor lo vamos a manejar con dosis que son entre 1/6 y 1/10 parte de la dosis total de morfina, y ella rescata con Sebredol, que es la presentación, una de las presentaciones de morfina de acción rápida. Entonces, para empezar a hablar ya del dolor, ¿no? Pues, ¿qué es el dolor? Bueno, pues el dolor tiene una definición por parte de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia desagradable, sensorial, emocional, asociada a una lesión tisular real o potencial, o que se describe como ocasionada por esa lesión. Entonces, varias cosas. El dolor siempre es subjetivo, ¿vale? La expresión, la verbalización de cómo contamos, cómo nos duele, eso es aprendido y cultural, ¿vale? Y luego hay un dolor psicógeno donde no objetivamos un daño tisular en ese momento, pero sigue existiendo dolor como tal. Entonces, nos enfrentamos a esta paciente y lo primero que se nos tiene que ocurrir y lo primero que siempre tenemos que hacer cuando tenemos un paciente delante es que hay que hacer una valoración integral del paciente por un equipo multidisciplinar. Nosotros vamos a hacer una valoración del aspecto físico, del aspecto social, del aspecto psicológico, del aspecto espiritual. Cuando digo nosotros, digo al equipo multidisciplinar. ¿Vale? ¿Y por qué todas estas cosas? Si este seminario, si esta clase es de dolor. Bueno, pues porque el dolor no es solo una expresión física, ¿vale? Porque el dolor tiene muchos aspectos sociales, tiene mucha influencia psicológica y porque también tiene mucha afectación espiritual. Porque el paciente y porque nosotros, como personas, no solo somos cuerpo, somos muchos otros aspectos. Y de todos esos hay que enterarse bien, porque influyen claramente unos sobre otros y nos va a influir mucho en el manejo y el control del dolor. Entonces, he puesto en rojo qué cosas a la hora de la valoración física resaltan, ¿no? Cuando hemos visto a esta paciente en la urgencia. Bueno, pues hemos visto que es un dolor invalidante. ¿En dónde? En la región dorsolumbar. ¿De cuánto tiempo de evolución? 10 días. ¿Cómo lo objetivamos? Bueno, pues la paciente le da una puntuación de 8/10. ¿Y cómo es ese dolor? ¿Es constante? ¿Es de características neuropáticas o no? Bueno, pues es sordo, localizado. ¿Y cómo le afecta a su vida diaria? Impide la deambulación, le obliga a pedir ayuda para las actividades. ¿Con qué cosas mejora? Con el reposo. ¿Con qué cosas empeora? Con los movimientos. Todo esto son características que tenemos que preguntar, ¿no? Pues dónde se localiza, si se irradia, con qué empeora, con qué mejora, hacia dónde se va, qué factores van mejor, qué factores van peor, qué características tiene, si es continuo, si es cólico, ¿vale? Y entonces también nos resalta mucho el aspecto social y el psicológico de la historia, porque hemos visto que es una paciente que no es natural de España, con lo cual pues vive fuera de su país de origen. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha dejado allí? ¿Ha dejado familia? ¿Está sola? ¿No está sola? ¿Qué ayudas tiene? ¿Qué prestaciones tiene? Bueno, vive con 2 hijos, ¿vale? Que están en paro, es decir, ya tiene una preocupación social importante esta paciente. Además, también vive con su marido, que además también necesita mucha ayuda física, con una hermana donde además tiene discapacidad intelectual, o sea, tiene muchísima presión social y psicológica, ¿vale? Ella además está en edad laboral y es la que mete el dinero en casa, con lo cual la preocupación de ella es, por supuesto, suya, es dolor, pero por detrás tiene una preocupación sociofamiliar importantísima. Entonces, ¿cómo vamos a medir el dolor? Pues esta paciente os he dicho que tiene un 8/10. Leeréis que las escalas del valor pueden ser unidimensionales, multidimensionales, teniendo en cuenta los aspectos sociales, físicos, psicológicos. Para ir al grano y hacerlo cortito, nosotros lo que hacemos es una escala visual analógica, un EVA, pero le mezclamos la puntuación, ¿vale? Entonces, le decimos de 0 a 10, ¿cuánto dolor tiene usted? ¿No? Siendo de 0 a 3 un dolor leve, de 4 a 7 un dolor moderado y ya de 8 a 10 un dolor grave, un dolor severo. Además, esta escala visual analógica nos va a servir para objetivar cuánto dolor tiene el paciente, pero además nos va a poder medir cuánto mejoramos el dolor, porque cuánto disminuye ese EVA en unos días y eso nos va a decir si estamos haciendo bien el tratamiento. Esta diapositiva la saco de un artículo de Mercadante, es muy interesante porque nos da esta aplicabilidad al EVA que medimos y que debemos de medir cada vez que valoremos al paciente.
Así, por ejemplo, si en 7 días hemos bajado un EVA de entre 4 y 6, es que lo hemos hecho pues una mejoría bastante relevante. Por contra, si ha bajado entre 2 puntos y 1 punto, pues la mejoría es escasa. ¿Y entonces en qué concepto nos metemos? Pues nos metemos en el concepto de dolor total. ¿Qué es eso del dolor total? Pues el dolor total es un dolor que se apodera del paciente, que se hace el principal protagonista de la vida del paciente, ¿no? Hay una definición de Cicely Saunders que dice que es un dolor que debido a su severidad, su persistencia, su grado de afectación, es capaz de convertirse en el centro de la vida del enfermo. Entonces, el dolor se hace el protagonista, ya no le permite salir con los amigos, ya no le apetece ver a nadie, además ya no trabaja, con lo cual tampoco no hay ingresos económicos. Además, al no haber ingresos económicos tenemos una preocupación muy importante a nuestro alrededor porque nuestra familia depende también de eso. O sea, es un dolor total, nos duele a todos los niveles y nos afecta a nuestra vida a todos los niveles. El dolor, además, en cuidados paliativos, la calidad de vida es un parámetro pues casi de los objetivos más importantes que tenemos. Con lo cual, cuando el dolor impacta negativamente en la calidad de vida, influye tanto el empeoramiento de la calidad del dolor que influye en su estado de ánimo, en las actividades diarias, en su disfrute, ¿vale? Con lo cual es una cosa muy importante a manejar. Por tanto, esta paciente, ingresa en la planta de oncología médica. Le hacemos una exploración física, impresiona que el dolor le produce incapacidad funcional, ¿vale? Pero no tiene semiología de compresión medular. Sin embargo, tenemos sospecha que puede haber hecho una progresión ósea y le pedimos una prueba de imagen, una resonancia, ¿vale? Que es la prueba de imagen de elección, sobre todo para las lesiones óseas. Y además, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque no vamos a dejar a la paciente con dolor mientras nos llega y no nos llega la prueba. Bueno, pues lo primero que hacemos es que le hemos añadido corticoides. ¿Por qué corticoides? Bueno, pues los corticoides tienen unas indicaciones claras en cuidados paliativos, ¿vale? Pero es verdad que si hay sospecha de lesión ósea, el corticoide es un buen fármaco porque tiene muy buena actividad antiinflamatoria, ¿vale? Y nos ayuda mucho como fármaco coadyuvante a controlar el dolor. Utilizamos sobre todo dexametasona. Es verdad que se podría utilizar cualquier corticoide, pero la dexametasona es la que menos efecto mineralocorticoide tiene y sobre todo la que nos dura más tiempo, ¿no? Nos dura 24 horas. Entonces empezamos con Fortecortin, con dexametasona 8 miligramos en desayuno. El Fortecortin, la dexametasona, no la damos generalmente más allá de la hora de la comida, porque es verdad que como efecto secundario pues puede poner nervioso desde una leve reunión hasta una psicosis esteroidea, con lo cual cuanto menos se acerque a la noche mejor porque menos va a interferir con el sueño. Además, cuando el paciente tiene dolor mal controlado, lo que vamos a hacer es rotar la medicación con la que está, ¿no? El paciente está con MST de 20 cada 12, viene con mal control del dolor. Bueno, pues le vamos a rotar a una vía parenteral, a una vía intravenosa, que nos ayuda a un control del dolor mucho más rápido y que solo con rotar de vía muchas veces nos ayuda a controlar el dolor. Entonces, ya sabéis, la vía oral del amórfico, la vía intravenosa, generalmente es 3 veces más potente la vía intravenosa. Ella estaba con 20 de cada 12, que son 40, hemos redondeado, le hemos puesto una perfusión en 24 horas de 20 miligramos. Y además, la paciente nos contaba insomnio de conciliación. Con lo cual hemos intentado controlar esto con midazolam, que es un fármaco que usamos muchas veces como inductor. Es una benzodiazepina de corta duración, de vida media muy corta, y la usamos sobre todo para el insomnio de conciliación. Aquí quería resaltar el tema de los factores externos y cómo influyen en el dolor. El dolor se ve la vivencia del dolor se ve muy influenciada tanto positiva como negativamente por diferentes factores externos, ¿no? Negativamente, el mal descanso nocturno es un factor que claramente nos afecta negativamente. Es muy importante intentar que el paciente duerma bien. La ansiedad es otro factor que nos hace que el dolor no lo controlemos bien o peor expresión del dolor. Las preocupaciones, la preocupación social, las preocupaciones psicológicas, el miedo, un ambiente
poco propicio de tranquilidad. Todos esos factores nos van a ayudar negativamente al control del dolor. Por contra, un buen descanso nocturno, un ambiente favorable, una atención, buena atención por parte del equipo asistencial, pues un abordaje psicológico que le maneje y que le deje mucho más tranquilo desde un punto de vista psicológico. Todo eso favorece al control del dolor, porque, insisto, el dolor, aunque sea una expresión que nosotros verbalizamos como algo físico, el dolor duele desde todos los aspectos y está influenciado desde todos los aspectos, ¿vale? Desde la preocupación que nos pueda parecer más... Es que estoy muy preocupado porque no voy a llegar a la comunión de mi hijo y eso nos afecta incluso al control del dolor, ¿vale? Entonces, hay que hacer un abordaje al paciente muy integral. Y luego, siempre dejamos rescates, ¿vale? Acordaros, el paciente siempre tiene medicación pautada, en este caso es una perfusión de mórfico en 24 horas, pero siempre dejamos rescates de mórfico de acción corta. Ya sabéis que el mórfico de acción corta está el Sebredol, que son pastillas, que lo hay de 10, que lo hay de 20. El Sebredol sí que se puede cortar, machacar, partir. Y también lo tenemos en jarabe, ¿vale? Que se llama Oramorph, con 2 diferentes presentaciones. Entonces, siempre dejar rescate. ¿Cuánto? Pues entre 1/6 y 1/10 parte de la dosis total que utiliza el paciente. Ojo, porque si rescatamos vía subcutánea y nosotros estamos con una perfusión intravenosa, la dosis intravenosa la tenemos que pasar a oral, es decir, 20 multiplicaríamos por 3, que son 60, dividiríamos entre 2, que son 30, y esos 30 miligramos lo pasamos a la vía subcutánea, ¿vale? Que haríamos 1/6 o 1/10 parte de esos 30. Y entonces le hemos pedido la reso también a la paciente. En la reso no sé si lo veis, pero sobre todo a nivel de... esto es L5, L4, L3, L2, L1, esto es T12, ¿vale? Esto es T11 y esto es T10, sobre todo a nivel de T10 y de T12, ¿no? ¿Veis? Zonas de mayor, con una intensidad mucho más oscura. Bueno, pues esas zonas se confirma que la paciente tenía afectación ósea. Bueno, pues eso es lo que nos dice la reso, ¿no? Que tiene lesiones focales en casi todas las vértebras, pero que las más importantes eran la T10 y la T12. Y luego, pues efectivamente nos dice que no hay datos de compresión medular ni de afectación del canal. Al confirmar las lesiones óseas, lo que hacemos es, le ponemos ácido zolendrónico intravenoso, Zometa, es un bifosfonato, ¿no? El bifosfonato, aunque hay estudios que también nos dicen que ayudan al control del dolor, sobre todo nos va a ayudar a prevenir una cosa que se llama eventos óseos relacionados, ¿no? Pues la hipercalcemia, por ejemplo, tumoral, el mayor riesgo de fracturas y, bueno, pues cierto efecto sobre el dolor también tiene. Es verdad que cada vez los bifosfonatos están más en desuso y lo que se usa más es el denosumab. Pero bueno, a esta paciente le pusimos el Zometa, el ácido zolendrónico, y luego lo que hicimos fue valorar radioterapia por parte del equipo de oncología radioterápica. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces no se nos puede olvidar que el paciente se puede beneficiar del manejo de... no solo de fármacos coadyuvantes, sino de otras alternativas coadyuvantes junto con el tratamiento médico, es decir, la radioterapia, por ejemplo, o no es el caso, pero a veces la unidad del dolor, si es necesario, una técnica intervencionista, ¿vale? Entonces, todo eso es compatible con nuestro manejo y con el manejo del dolor. En este tiempo, por tanto, vamos ajustando la medicación de la paciente, previa al traslado de oncología radioterápica, porque sí que le damos radioterapia, vamos subiendo la dosis de la perfusión, que ya está, 40 miligramos de mórfico al día. Y lo que va pidiendo más o menos al día son 2 rescates. ¿Cuándo ajustamos medicación? Bueno, la perfusión de mórfico la vamos a ir ajustando, subiendo, siempre cuando el paciente pues pida 3 o más rescates o subjetivamente el paciente nos diga, porque hay pacientes que no piden rescate, pero te dicen que es que tienen mal control del dolor, ¿no? Pues si hay un mal control del dolor, podemos valorar subirla. Si el dolor es claramente irruptivo exclusivamente con las movilizaciones, lo que vamos a hacer es incentivar al paciente a pedir rescates, ¿no? Porque ese tiempo que esté moviéndose menos, pues generalmente no le va a doler, ¿no? Pero si es justo en relación con algún factor, lo que hacemos, o con la ducha, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen que me levanto a la ducha y la ducha es un momento horrible. Bueno, pues rescate previo a la ducha.
Ojo porque no ajustamos medicación. Este paciente ha pedido 4 o 5 rescates, subimos dosis de base. No, hay que hablar con el paciente, ¿vale? Nos tiene que explicar cuál ha sido el motivo de pedir el rescate, si es claramente dolor o hay muchos pacientes que, por ejemplo, nosotros vemos muchos pacientes que utilizan rescates exclusivamente antes de dormir porque les da un poquito de sueño y hacen un mal uso, ¿no?, de los efectos secundarios de ese opioide, que es, bueno, pues me da somnolencia, aprovecho y duermo. O mira, hay pacientes que es que tienen cadencia y dicen, mira, yo siempre antes, en cuanto me despierto, me pido uno, ¿no? Ya siempre hay, utilizo un rescate. Entonces, ojo porque hay rescates fijos, ¿no? Y luego hay pacientes que son rescatadores habituales, los que da igual la medicación que tú vayas ajustando de base, ellos siempre se van a pedir pues un número X de rescates y que muchas veces no depende tanto del control del dolor, sino un poco de ya una valoración más. Pero bueno, el ajuste de medicación basal la vamos a ir subiendo entre un 30 y un 50%, ¿vale? Si queremos que sea efectiva el ajuste, y la vamos a valorar su subida cuando el paciente subjetivamente nos dice que no está bien controlado, cuando lleva varios rescates, que tú ves que son pues eso, más de 3 generalmente, y cuando los rescates están bien ajustada la dosis, ¿vale? Porque no es raro ajustar dosis basales y que se olvide ajustar la dosis de rescate equivalente, con lo cual el paciente pide, pero es que no está bien ajustada la dosis de rescate. Eso es muy importante, lo vemos mucho. La escala de la OMS, ¿no?, de la escalera del control del dolor de la OMS, esta es la clásica, ya sabéis que hay 3 escalones, que el primero son no opioides, que está basado sobre todo en AINES, en paracetamoles, y luego el segundo son opioides débiles, ¿no?, tramadol, codeína, y ya el tercer escalón son todos los demás opioides que conocemos. Esto solamente para deciros que esta es la escala clásica, que antes la idea era subir paso a paso, ¿no? Un escalón, se me agota la dosis, subo otro escalón. Esta no es la idea ahora, ¿no? Elegimos la medicación para control del dolor según la intensidad de dolor que tiene el paciente. Y si directamente tenemos que pasar a un tercer escalón, se pasa. Y también deciros que este segundo escalón está prácticamente denostado. El tramadol, se ha visto que el tramadol se tolera mal y que el tramadol es 10 veces menos potente que la morfina, ¿no? A dosis equivalentes y a bajas dosis de morfina se toleran mejor que el tramadol. Entonces, es un cambio de mentalidad que yo creo que hay que hacer, sobre todo hay que, a nivel de control del dolor, incluso muchos de los residentes que nosotros vemos, parece que impresiona menos mandar tramadol al paciente que morfina, pero un paciente con 50 de tramadol cada 8 horas, que son 150 miligramos de tramadol al día, es como si fueran 15 miligramos de mórfico, de cloruro mórfico al día, que pueden ser 5 cada 12 o 10 cada 12 e ir ajustando medicación, ¿vale? Ese segundo escalón prácticamente lo borramos ya casi de nuestra práctica habitual. ¿Y cómo vamos a elegir el opioide? Bueno, pues según la intensidad del dolor que tenga el paciente, la vida media que tenga, qué formulaciones hay disponibles, ¿no? Porque el paciente a veces no traga o el paciente traga mejor líquidos, qué efectos adversos previos ha presentado el paciente, qué días de administración tenemos posibles, ¿no? El paciente vomita o el paciente tiene una obstrucción intestinal, hay que buscarle algo que no sea por boca, tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, la experiencia clínica del propio profesional, el coste del opioide, ¿vale? Esto dependiendo, pero es verdad que es una medicación que va a ser crónica y que el paciente tiene que costearla. Entonces, es importante que la pueda pagar, con lo cual vamos a elegir también un opioide pues, que el paciente se pueda costear. Y las preferencias del paciente, ¿no? Hablando un poco, casi los dos, el caso que hemos puesto es un dolor típico óseo. Bueno, simplemente que sepáis que el dolor óseo es un típico dolor bien localizado, que generalmente produce impotencia funcional, que se exacerba con los movimientos, que mejora con el reposo, que no interfiere con el sueño y que suele tener características inflamatorias, pero muchas veces asocia siempre alguna característica neuropática. Vamos a hablar ya de un segundo caso, ¿no? Si metemos más, vamos hablando más del manejo. Entonces, esta es una señora de 57 años, tiene un cáncer de mama luminal, estadio 4, metastásico, metástasis hepáticas, metástasis óseas, extensas, progresión a múltiples líneas de tratamiento, acude por deterioro del estado general, de 7 días de evolución,
no es capaz de caminar por debilidad y por dolor. El dolor, sobre todo la paciente, lo refiere en la ingle izquierda, que ya se había radiado, ¿vale? Ya sabíamos que tenía una lesión ósea. El dolor empeora con la movilización, con el apoyo, no cuenta déficit sensitivo, no se ha caído, no se ha dado ningún golpe y luego, además de la pierna, de la ingle, también cuenta un dolor en el miembro superior izquierdo, a la movilización, que tiene un mayor edema, y un dolor cervical que no tenía antes, ¿no? Entonces, como hacíamos, antes resaltamos, ¿no? ¿Qué aspectos físicos vamos a preguntar siempre en una anamnesis por dolor? ¿Dónde le duele? ¿Vale? Pues bueno, sabemos que le duele en la ingle. El dolor es localizado, se irradia. El dolor es constante, es continuo o es cólico. El dolor empeora con qué cosas, ¿no? Parece que con la movilización mejora con qué otras cosas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De aparición de este dolor, si es el dolor de siempre o es un dolor nuevo, ha habido alguna, lo relaciona con algo, ¿no? Con una caída, con un traumatismo. Aquí no lo hemos escrito, pero nos haría siempre es muy importante eso, ¿no? Que cómo lo puntúa ella. Entonces, la paciente nos cuenta que si no se mueve, no le duele, esto es muy típico, ¿vale? Entonces ya no se mueven más. Tiene un ECOG de 3-4. Yo lo único decir del ECOG que la situación funcional del paciente, medido tanto en ECOG como Karnofsky, PPS, Partel, o sea, no importa mucho la escala que se use, de todas esas, la que estéis más habituados, pero es verdad que un deterioro funcional, un encamamiento, ¿no? Una situación que nos limita ya a un encamamiento o sedestación más del 50% del tiempo, todo eso ya son malos predictores de supervivencia. Y muchas veces el ECOG en muchas patologías es el mayor predictor, ¿vale? A peor ECOG, peor predictor de supervivencia. Entonces, esta paciente sabemos que está con oxicodona naloxona, ¿vale? La oxicodona es otro opioide potente. Sabéis que no tiene techo, pero a veces hay un producto comercial, que hay varios productos comerciales, que además ahora ha salido ya el genérico, que nos junta la oxicodona con la naloxona. La naloxona es otro receptor, o sea, también se pega a los receptores mu, es un antagonista de los receptores mu, es decir, se pega igual que los opioides a los mismos receptores, ¿vale? Pero se ha visto que a las dosis en las que está mezclada aquí con este opioide, con la oxicodona, no interfiere en el control del dolor, sino que solo se pega a los receptores mu periféricos del tubo digestivo, y lo que parece es que hace que el paciente tenga menos estreñimiento, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta naloxona nos va a limitar, eso sí, la dosis total que vamos a poder dar de oxicodona combinada con naloxona. Hay varias presentaciones en el mercado, ¿no? Pues 5/2,5, 10/5, 20/10 y luego 40/20. Bueno, pues 40 de oxicodona barra 20 de naloxona cada 12 horas nos va a limitar la dosis tope. Si el paciente, a pesar de eso, tiene mal control del dolor y queremos seguir con oxicodona, lo que tenemos que ir añadiendo es oxicodona sin mezclar con naloxona. Entonces, la paciente está con este fármaco, además estaba con antiinflamatorio, vamos, hemos visto que los fármacos de un primer escalón, que son antiinflamatorios, paracetamol, se puede juntar, se puede tomar con los opioides de segundo o de tercer escalón. Aunque no hay ensayos donde claramente se haya estudiado que el primer escalón favorezca el manejo del dolor en combinación con un segundo y un tercer escalón, la práctica clínica sí que dice que hay pacientes, esto ya sí que es una variabilidad importante, hay pacientes a los que sí parece que les ayuda al control del dolor. Entonces, si le ayuda, si juntar un paracetamol o combinar un antiinflamatorio al tratamiento opioide, el paciente refiere que sí que nota mejoría, nosotros lo mantenemos. Hemos puesto un protector gástrico, ¿vale? Sobre todo porque está con el antiinflamatorio, y acordaros, rescatamos siempre con el opioide de acción rápida. En este caso, estamos rescatando, casi siempre vamos a intentar rescatar con el opioide de acción rápida que sea igual que el opioide de base que utiliza el paciente. Entonces, esta paciente está con oxicodona de base, pues vamos a rescatar con oxicodona de acción rápida, ¿vale? Que se llama Oxynorm. La hay en pastilla, la acción rápida, y lo hay en jarabe también, ¿vale? ¿Y cuánto lo rescatamos? Lo mismo que
en todos los opioides, entre un sexto y una décima parte de la dosis total. Es decir, esta paciente está con 40 miligramos de oxicodona al día, 20 cada 12, pues rescataríamos entre 4 miligramos y 6 miligramos. Le hemos puesto 5 miligramos, cada 4 o 6 horas. Bueno, le hemos pedido pruebas de imagen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque un paciente sea paliativo, lo único que significa es que vamos a poner muy claramente en una balanza lo que le hagamos y lo que no le hagamos hacer de pruebas complementarias de diagnóstico y de tratamiento, porque siempre vamos a hacer en función de cuánto se va a beneficiar el paciente. Es decir, por el mero hecho de ser un paciente paliativo, no hay que dejar de hacer cosas. Hay que valorar dentro de una lógica cuánto se va a beneficiar el paciente de lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso le hemos hecho un TAC cervical donde hemos visto que tenía pues, múltiples fracturas, ¿vale? Sobre todo de la parte posterior, ¿vale? De los elementos posteriores de las vértebras, aunque tenía afectación de casi toda la columna. Acordaros que a esta paciente le dolía la ingle, le dolía el cuello y le dolía el miembro superior izquierdo, ¿no? Pues efectivamente, aquí se ve, no sé si lo veis bien, pero tiene una línea de fractura, ¿vale? Es una fractura patológica de una lesión metastásica ósea que ya tenía la paciente de su tumor. Y luego, aquí, que también, no sé si lo veis también, pero tiene otra línea de fractura. ¿Vale? Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues primero vamos a ajustar la medicación analgésica, ¿no? Esta paciente estaba con naloxona, con oxicodona naloxona cada 12 horas. Antes hemos dicho, ¿no? Pero si el paciente tiene mal control del dolor, una de las estrategias que utilizamos es que le rotamos a la vía intravenosa. Bueno, pues le hemos rotado a vía intravenosa. ¿Y cómo se pasa la oxicodona? Porque si la paciente está bien controlada con oxicodona o queremos mantener la oxicodona por el motivo que sea, podemos pasar a dosis, a perfusión intravenosa o subcutánea de oxicodona sin tener que rotar a otro opioide. Entonces, la equivalencia de rotación de vía oral a vía subcutánea o intravenosa de oxicodona es 2:1, ¿vale? Es 2 veces más potente. Bueno, pues hemos empezado con una perfusión intravenosa de oxicodona a 20 miligramos al día. Igual, le hemos dejado los rescates, ¿vale? Entre un sexto y una décima parte de la dosis total de oxicodona rápida. Le hemos vuelto a añadir corticoides, ¿vale? Por varios motivos. Uno, para ayudar al control del dolor, que hemos dicho que sobre todo las lesiones óseas se benefician mucho del corticoide. Dos, lo usamos muchas veces para astenia, pues para cansancio. Aprovechamos el efecto secundario del aumento de apetito, ¿vale? Y en este caso hemos mantenido el ibuprofeno, aunque es verdad que a estas dosis la dexametasona ya tiene acción antiinflamatoria y el ibuprofeno se podría suspender. Además, los antiinflamatorios en teoría no son fármacos que debiéramos de mantener durante un tiempo excesivamente prolongado. Bien. Además, en esta paciente hay que valorar qué hacemos. Le ponemos bifosfonato, le ponemos denosumab. La paciente es candidata, no es candidata a cirugía y luego a valorar radioterapia, ¿vale? Acordaros. Entonces, acordaros varias cosas. El manejo médico no se acaba exclusivamente con el manejo opioide, ¿vale? Podemos utilizar coadyuvantes, fármacos coadyuvantes, ¿no? Dexametasona en este caso, una actuación coadyuvante que es la radioterapia, que nos va a ayudar mucho al control, sobre todo del dolor óseo. Valorar si la paciente es candidata o no a cirugía, ¿vale? A enclavamientos, a prótesis, porque lo que decíamos antes, va a depender mucho de la situación basal, de la situación funcional, del recorrido que tenga también el paciente, de si es más candidato a tratamiento, de plantear otras cosas que también pueden ayudar. Este es otro caso clínico, ¿no? Aquí lo que vemos es mucha dilatación, ¿no? Mucha dilatación de estómago, mucha dilatación de intestino delgado y de intestino grueso. O sea, tiene dilatado todo. Esto era un paciente con un cáncer de recto que estaba ocluyendo completamente el intestino y tiene una dilatación retrógrada muy importante. El paciente además tenía una situación general
muy mala, mucha afectación, no era candidato ni a cirugía general ni a stent, ¿vale? Para el tumor. Entonces, tiene mucho dolor. Aquí vemos en rayo horizontal, ¿no? El paciente tiene niveles, que también nos dice que está obstruido, y entonces nos llaman por control del dolor. Bueno, en este caso os lo he puesto porque cuando un paciente tiene, ¿no? Pues obstrucción intestinal maligna, muchas veces, a veces nos surge la duda, ¿no? Pues ¿qué utilizamos? ¿Utilizamos mórfico? ¿Utilizamos fentanilo? ¿Y por qué fentanilo? Fentanilo porque es un fármaco que estreñe menos, ¿no? Y afecta menos lo que es la motilidad intestinal. Bueno, este paciente tenía una afectación del estado general tan importante, una afectación analítica muy llamativa, el paciente estaba claramente en situación de final de vida. Priorizamos el control de síntomas, le pusimos una perfusión de cloruro mórfico, ¿vale? Es verdad que además, cuando la obstrucción intestinal está causada por un tumor que está tapando el intestino, ponerle un fármaco que disminuye la motilidad, pues no importa, porque quiero decir, no importa, la principal causante de la obstrucción es el tumor y eso va a seguir ahí, con lo cual le manejamos con una perfusión de mórfico. Este es otro caso de obstrucción intestinal, pero en este caso todo lo blanco que veis es que era una ascitis de material mucoide. Esto era un pseudomixoma productor de moco en una paciente muy mayor, ¿no? Donde vemos el asa intestinal, el único asa intestinal que se ve, que es intestino delgado, que es intestino grueso, perdón, que está echado completamente para arriba, ¿no? Entonces, bueno, las paracentesis no eran efectivas porque el material era muy denso y esto es una compresión, es otra obstrucción intestinal maligna, pero por compresión externa, ¿no? Por todo el líquido que tenían. Y en este caso, bueno, pues uno se puede plantear si en este caso sí que se pudiera beneficiar más de fentanilo más que del mórfico. En este caso, igualmente, la situación funcional era ya tan mala de la paciente, dimos prioridad al control del dolor y se puso otra perfusión de mórfico. Los dos pacientes fallecieron en menos de 72 horas. Bueno, otro de los casos clínicos que tenemos, ¿no? Pues tenemos un paciente de 57 años, está diagnosticado un tumor de células grandes, neuroendocrino, indiferenciado de probable origen pulmonar. También tiene lesiones óseas, tiene un arresto de cadera, donde tiene una lesión diafisiaria en el fémur proximal derecho, con mucha obstrucción, con mucha destrucción, perdón, y con mucho componente de partes blandas, ¿no? Además parece que está infiltrando, el tumor está infiltrando los vastos, la musculatura, los vastos lateral e intermedio. Ya se había valorado por trauma previamente y este paciente ya tenía un enclavado endomedular, ¿vale? Para prevenir fracturas asociadas a esta lesión, ¿vale? O sea que este paciente ya traía un enclavado. Entonces, el enclavado fue en julio, pues pasado todo el verano, el paciente viene por este mal control. ¿Dónde es el dolor? En el muslo derecho, a pesar de que el paciente ya estaba con tratamiento analgésico de tercer escalón. Parece que haya mejorado un poquito, pero no del todo, con el inicio de un parche de fentanilo transdérmico, ¿no? A 150 microgramos hora, que es como se mide las unidades en las que se mide el fentanilo. Y luego, posteriormente, había tenido más dolor. Nos cuenta un EVA basal entre 7, 8 sobre 10, es decir, un dolor importante, donde además tenía picos irruptivos, ¿no? Claramente con la movilización y la deambulación, donde el EVA ya subía hasta arriba. Entonces, este paciente habitualmente, ¿qué llevaba? Pues llevaba un parche de fentanilo 150, estaba con fortecortin y estaba con gabapentina, ¿vale? Que es un fármaco que utilizamos de coadyuvante, es un anticomicial, habéis oído, ¿no? De los dos fármacos que más utilizamos, anticomiciales para el dolor neuropático, pues son la gabapentina y la pregabalina. Entonces, bueno, estaba gabapentina, dosis de 300, 2 cada 8 horas, ¿no? Que son dosas intermedias, pero es verdad que aunque no está a dosis plenas, a partir de estas dosis, si ya no hace mucho efecto, es difícil que en mucha escalada cambie mucho el efecto analgésico de estos fármacos, ¿vale? Y luego estaba con rescates. ¿Por qué estamos rescatando con Sebredol? Porque el paciente está con un parche de fentanilo y diréis, bueno, ¿y por qué no rescata con fentanilo?
Bueno, el paciente estaba con un parche de fentanilo porque él era muy reacio a la toma de pastillas, ¿vale? Ese era el motivo del parche. Los rescates de fentanilo rápido son un fármaco muy específico para un tipo de dolor que se llama dolor irruptivo oncológico, que es una entidad propia de dolor irruptivo, ¿no? De unas características, pues es un dolor con un EVA altísimo que sube en muy poquitos minutos y que dura muy poquito. Entonces, el paciente claramente nos tiene que contar ese tipo de dolor para que nosotros rescatemos con fentanilos de acción rápida, que generalmente son o transmucosos o nasales, intranasales. Si no nos cuenta ese tipo de dolor, ¿no? Si es un dolor pues, que claramente no tiene esas características tan rápidas de irruptivo, podemos rescatar con morfina. Más o menos, ¿con qué dosis rescatamos? Pues si el paciente está con un parche, generalmente es un tercio del parche, con lo que se rescata, ¿vale? En este caso está un poquito más bajito la dosis. Es decir, está con 150, si dividiéramos entre 3, sería pues más o menos 40 miligramos lo que le corresponderían de rescates para el dolor. Y bueno, estas son las imágenes, ¿no? Sobre todo se ve aquí, vemos, no sé si veis una zona, pues eso, un poquito más oscura, pues ahí es donde tenía la lesión. Eso, se hace el TAC, ¿no? Se ve que tiene mucha más progresión tumoral a nivel de metástasis óseas, lo que ya se sabía, diáfisis proximal, donde además tenía implantes metastásicos en el músculo y lo que le estaba generando era una miositis osificante glútea derecha, también tenía implantes subcutáneos por el tumor y eso era lo que más le dolía. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el parche de fentanilo es una medicación, o sea, es una liberación, una fórmula de liberación muy cómoda porque el paciente pues, se pone el parche se cambia cada 3 días, ¿vale? ¿Dónde se pega el parche? El parche se pega en partes del cuerpo donde pueda quedar completamente plano, ¿no? En la parte anterior del tórax, en la parte posterior. Hay pacientes que se lo ponen en el brazo, pero el brazo a veces no es muy buen sitio porque como el brazo hace una zona curva, pues a veces no pega bien el parche, ¿vale? El parche a veces tiene una absorción errática, porque cuánto de bien se pega el parche, cuánto no, que si suda, que si se despega un poco, ¿vale? Pero bueno, saber que el parche de fentanilo, el fentanilo es un opioide sintético, lo tenemos en múltiples formulaciones, ¿no? Tenemos fentanilo intravenoso, que se puede poner en perfusión, tenemos los rescates de fentanilo rápido, tenemos fentanilo subcutáneo también, que es el mismo que intravenoso, que se puede poner en perfusión y de rescate, y luego tenemos los parches de fentanilo, ¿vale? Que son los que más usamos. Entonces, cosas a saber de los parches. Generalmente el inicio para el control del dolor no debe ser con un parche. ¿Por qué? Porque el parche lo pegamos, el parche tarda entre 8 y 10 horas en hacer efecto, ¿vale? Es decir, ese paciente va a seguir con dolor muchas horas hasta que le haga efecto, siempre hay que dejar rescates, ¿vale? Y si la dosis que le ponemos al paciente del parche es insuficiente, hay que subir el parche, con lo cual otras 8 o 10 horas con mal control, ¿vale? Quiero decir, no es una buena forma para controlar. Luego recordar lo mismo, porque una vez que retiramos parche, el efecto de lavado del parche también tarda entre 8 o 10 horas. Entonces, este paciente tenía mucho dolor, con lo cual tenemos dos opciones. Podemos o rotar a una perfusión de fentanilo, si luego queremos seguir con el parche, o hacer una rotación de opioide y poner una perfusión de mórfico para controlar el dolor, ¿vale? El caso es que vamos a rotar y vamos a poner medicación intravenosa y vamos a quitar el parche. Entonces, en este caso, optamos por pasar una perfusión de mórfico. Retiramos parche, ¿vale? El parche hicimos una equivalencia de pues aproximadamente 300 miligramos de mórfico oral en 24 horas, ¿vale? Por un parche de 150 y esos 300 lo pasamos a la vía intravenosa que serían 100. Generalmente cuando se hace una rotación de opioide se baja un 30%, entre un 20 y un 50%, casi siempre es un 30%, la dosis de opioide total
que te sale en las equivalencias al rotar de opioide, ¿vale? Es decir, las tablas de rotación de opioides son los cálculos matemáticos que son aproximados y que luego tenemos que individualizar. Y la mayor parte, y en casi todos los casos, bajamos un porcentaje. El único caso en el que a lo mejor no bajamos ese porcentaje es cuando el paciente claramente hace una rotación por mal control del dolor, ¿vale? Pero si no, generalmente quitamos un 30%. Entonces, en este caso, hemos quitado el parche, hemos empezado una perfusión intravenosa, le hemos dejado siempre rescates, ¿vale? Acordaros, en este caso subcutáneos, y un sexto, una décima parte, están con los cortis que ella tomaba, la dexametasona. El paciente además tenía un componente ansioso muy importante. ¿Cómo manejamos ese componente ansioso? Bueno, pues lo manejamos muchas veces con benzodiazepinas. En este caso, como ya llevaba una perfusión, le fuimos poniendo un poquito de midazolam para intentar controlar esa angustia dentro de la perfusión. Y fuimos progresivamente aumentando la dosis de midazolam. Lo digo porque aquí dice que tiene 30 miligramos de midazolam, no empezamos con 30, ¿vale? Empezamos con dosis muchísimo más bajitas y lo que vamos es subiendo según ajustando las necesidades del paciente. Luego, además, tenía muchos insomnio, ¿no? Tanto de conciliación como de mantenimiento, muchas veces asociado a esa propia angustia. Bueno, pues, como hemos dicho que el insomnio es un factor muy importante para el control del dolor, hacíamos una inducción para que cogiera bien el sueño con midazolam subcutáneo y luego por la noche le poníamos una perfusión de midazolam también, 10 miligramos, que manteníamos desde las 11 hasta las 6 de la mañana, para intentar que con esa combinación, pues durmiera. Se le valoró radioterapia, se le dieron 5 sesiones, el paciente la verdad es que la mejora fue ninguna y acabó trasladándose a un hospital de cuidados paliativos para mantener los cuidados. Entonces, esto es una tabla que yo os he puesto, pues, que es del doctor Vicente de Luis, que era coordinador de la Fundación Instituto San José, una eminencia en cuidados paliativos, y esta es, bueno, pues una tabla que él usaba, y bueno, para que veáis un poquito, sobre todo, cuando las equivalencias entre los diferentes mórficos. Además, también tenemos tablas que nos hacen equivalencias entre la dosis de la morfina oral, bueno, morfina o cualquier otro opioide, y si la queremos pasar a vías subcutáneas o intravenosas. ¿Vale? Importante, lo que duele, el dolor, es lo que el paciente dice que le duele, ¿vale? No lo que nosotros creemos que le duele al paciente. Nada, es que dice que le duele, pero yo creo que no. No. El paciente dice que le duele, ¿vale? Si el paciente dice que le duele, le duele. Que no se corresponda la expresión verbal del dolor con la expresión física, eso nos pasa mucho, ¿vale? Con lo cual, vamos a valorar qué otros factores puedan estar influyendo en su expresión del dolor, ¿vale? Pero si el paciente dice que le duele, le duele. ¿Eso qué significa? No usamos placebos, ¿vale? En paliativos no usamos placebos. La relación paciente, familia, equipo sanitario, la comunicación es un arma, es una herramienta terapéutica, es una herramienta analgésica, ¿vale? Y como tal la tenemos que utilizar. Es decir, tratar muy bien a los pacientes, tratar muy bien a las familias, que se sientan comprendidos, que nos puedan expresar sus problemáticas, sus miedos, sus preocupaciones. Eso es sanador, ¿vale? Está la figura de la presencia sanadora en cuidados paliativos. Bueno, pues el que pretenda controlar el dolor exclusivamente con fármacos, hay un dicho que dice que fracasará. Tenéis que intentar controlar el dolor, lógicamente, desde un punto de vista médico, con toda la farmacoterapia que tengamos, pero no se nos puede olvidar el abordaje integral de ese paciente, ¿vale? Y el manejo humano de ese paciente, porque el paciente son muchas dimensiones. Esto está sacado de ESMO, de unas guías clínicas que tiene del año 2018. A mí me parece muy interesante, me parece muy fácil. Los pacientes deben ser informados acerca del dolor que tienen y del manejo que vamos a hacer. Siempre hay que pautar la analgesia, ¿vale? No dejar la demanda. Acordaros de los rescates. Siempre la vía oral es la vía de elección, salvo, hombre, que el paciente esté obstruido, tenga vómitos, tenga dificultad para tragar, tenga un síndrome confusional.
o tenga una insuficiencia renal, ¿vale? Perdón, insuficiencia renal. O sea, hay casos en los que la vía no va a ser la oral de elección, pero siempre la vía oral es la primera vía de elección. A no ser que queramos hacer una titulación rápida, un manejo rápido del dolor, que entonces vamos a usar la vía parenteral. Que ya sabéis que están los 3 escalones, ¿no? Que el ajuste del dolor se puede... La analgesia opioide se va a clasificar según su habilidad para el alivio del dolor, que el segundo escalón está prácticamente ya denostado, que casi no se usa, que el opioide de primera elección, a pesar de que no hay un opioide mejor que otro, a excepción de la metadona, que ese es un opioide buenísimo, pero es verdad bueno, que tiene ciertas características de manejo, pero a priori todos los opioides son igual de eficaces, ¿vale? Acordaros que vamos a elegir según lo que veíamos en la otra diapositiva, las características del paciente, la experiencia clínica, si el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, si puede tragar, si no, ¿vale? Si no, cualquier opioide es igual de eficaz. La oxicodona, la hidromorfona son alternativas a la morfina. Los parches transdérmicos, fentanilo o la buprenorfina, se deben de reservar para pacientes que ya tienen un control del dolor aceptable, ¿vale? O sea que ya hemos hecho una titulación. El fentanilo es de elección en pacientes que están estreñidos, que tienen náuseas, que tienen disfagia, vómitos, estreñimiento o que hagan un mal cumplimiento oral. La metadona es de elección, es el as en la manga, ¿vale? Sí, cuando un dolor es de difícil control, la metadona es una excelente arma. Si el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, el fentanilo, la buprenorfina, la metadona son los fármacos de elección. Y, bueno, siempre hay que plantear una rotación de opioides si hay mal control analgésico o si los efectos secundarios que presenta el paciente son inaceptables. La vía subcutánea es la segunda vía de elección si la vía oral no es posible. Ojo, si el paciente está muy hinchado, tiene mucho edema o le tienes que meter volúmenes importantes de medicación, porque entonces no se va a absorber, ¿vale? Se va a quedar la medicación en la vía subcutánea, debajo del tejido subcutáneo. Y luego, si el paciente presenta algún dato de neurotoxicidad, pues ya sabéis, valorar reducir dosis, hidratar o rotar de opioide. Principios generales que os acordéis, que hay que hacer una atención integral al paciente, ¿vale? Aspectos sociales, físicos, emocionales, espirituales, esto lo he dicho mucho, pero a mí es que me parece que es el abordaje paliativo, la característica que tiene frente a todo lo demás en el hospital, es que al paciente se le ve como un todo, ¿vale? Entonces es muy importante que el enfermo y la familia o el cuidador principal o la persona que nos diga el paciente son la unidad a tratar, ¿vale? La familia o el cuidador principal es el núcleo fundamental de apoyo del enfermo y requiere una relevancia especial en la atención domiciliaria y realmente en todos los aspectos de cuidados paliativos. Hay que promover la autonomía y la dignidad del enfermo, ¿vale? Para regir decisiones terapéuticas. Vamos a hacer al paciente muchas veces partícipe de las, no solo de las decisiones, sino más bien del camino que vamos a ir tomando, para que el paciente pueda expresar cuáles son sus valores, cuáles son sus preferencias, para que él nos pueda decir qué cosas son importantes para él y que nosotros podamos respetar todo eso y que con eso que él nos ha transmitido, con esos valores y esa importancia, podemos ir entre todos pues construyendo un camino hacia unos objetivos terapéuticos acordes a los valores de ese paciente. Siempre hay que informar acerca del dolor, acerca del manejo del mismo, ¿vale? Para que el paciente sepa qué vamos a hacer. Y luego hay que hacer una concepción terapéutica activa, es decir, hay que evitar, esto lo decimos nosotros mucho a los rotantes que tenemos, la frase de esta de no hay nada más que hacer, que se usa mucho en un hospital, esa frase tiene que desaparecer de nuestro lenguaje médico terapéutico, ¿no? Porque eso es lo que significa esta concepción terapéutica activa. Si no hay un tratamiento curativo, no significa que no haya otros tratamientos que podamos utilizar y sobre todo que vamos a buscar que el paciente se encuentre mucho mejor y lo podemos conseguir. Y luego es muy importante lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? El ambiente, la atmósfera de respeto, de confort que reciba el paciente. Todo esto son bueno, pues, una guía que podéis encontrar tanto en la guía de SECPAL,
de la Asociación Española de Cuidados Paliativos y de ESMO, de la Clinical Practice, y los dos son gratuitas y se pueden ver, consultar de forma muy fácil. Así que bueno, simplemente recordaros una vez más, una frase de Enrique Benito, que los cuerpos duelen, pero lo que sufre es la persona. Así que bueno, muchas gracias a todos, espero que os haya valido mucho. Y yo trabajo en el 12 de octubre, mi nombre es Carla, y cualquier cosa que necesitéis, pues sí podemos echar una mano, contar con nosotros.